La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña la profesora Cristina De Sentis Torres. Bienvenida, Cris. Hola, Rodrigo, muchas gracias. Y al contrario, pues gracias a ti por acompañarnos, por aceptar la invitación y pues dialogar con nosotros, en esta ocasión sobre este artículo que lleva el título de Palimpsesto Territorial y Patrimonio Arqueológico en Puebla, México. Cristina De Sentis Torres, Oaxaca, 1980. Es arqueóloga por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Humanidades bajo la línea de formación docente por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha participado en proyectos, salvamentos y rescates arqueológicos en los estados de Oaxaca y Puebla. Laboró en la Coordinación de Apoyo Arqueológico de la Universidad de las Américas Puebla de 2007 hasta su cierre en 2019. Es doctorante del posgrado en Estudios Socioterritoriales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es profesora de cátedra de la Escuela de Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Es igualmente integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Asuntos Indígenas, COPACAI, del municipio de Puebla. Pues nuevamente, bienvenida, muchísimas gracias y pues comencemos esta conversación con una pregunta pues que solemos hacer a quienes nos acompañan por acá. Y esta pregunta es, ¿por qué hay que atreverse a saber? ¿Por qué hay que atreverse a saber? ¿Por qué no? Diría yo, ¿no? El mundo es tan grande, hay tanta diversidad de lugares, culturas, personas, formas de vida, que yo creo que sería muy limitado quedarnos solamente con lo que conocemos, con lo que aprendemos, en donde nos tocó nacer, ¿no? Quizá de manera azarosa. Entonces, tener esa curiosidad de qué más hay en otros lados, qué más se hace, qué nos trasciende, yo creo que es algo que nos ha movido como humanidad, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Entonces yo creo que eso sería, ¿por qué atrevernos a saber para conocer algo más de nosotros mismos también? Muy bien, gracias. Pues creo que desde el mismo título ya hay ciertas inquietudes, considerando que pues este podcast es un esfuerzo de divulgación del conocimiento que generan ustedes en sus trabajos de investigación. Y pues para quienes no estamos avesados en estas temáticas, seguramente desde el título ya habría ciertas inquietudes. Para empezar, ¿qué entender por palimpsesto como concepto, digamos, prístino, pero también cómo entenderlo en el contexto específico del desarrollo de tu trabajo de investigación? Claro, sí, bueno, el palimpsesto, ¿no? Si vamos a esta definición clásica y tradicional de lo que se entiende como es el palimpsesto físico original, es básicamente un texto antiguo en el que fue escrito, rayado, tachado, sobrescrito en él. Entonces está quizá en la imagen que primero nos viene es este palimpsesto de Arquímedes, ¿no? Ese pergamino antiguo en el que vemos que hay escrituras encimadas.
Para esta investigación, que es un palimpsesto territorial, ¿no? Bueno, ahí ya estoy metiendo otro concepto, ¿no? Que es territorio, y a la vez para hablar del patrimonio arqueológico en Puebla, utilizo ese palimpsesto como una figura de pensamiento, ¿no? Va a tener ahí un tinte metafórico, pero para entender justamente el territorio como esta serie de capas que pueden estar encimadas unas sobre otras, tachadas, destruidas, que va a tener un carácter también de un territorio fragmentario, donde podemos ver borrones, ¿no? Y donde hay muchas huellas de diferentes etapas, periodos de la historia, en este caso será de Puebla, pero vaya, el concepto de palimpsesto, que ha sido utilizado en muchas disciplinas en realidad, ¿no? En la literatura, en los estudios culturales, en la arquitectura, ¿no? Y en la arqueología, por supuesto. Hay una manera de entender el palimpsesto de una manera mucho más formal y técnica en la arqueología, que tiene que ver con estos contextos en donde se excava y tenemos, pues sí, tal cual, varias capas, ¿no? De diferentes etapas de ocupación. Es lo que llamamos estratigrafía, ¿no? Diferentes estratos naturales, culturales. Pero en este caso, bueno, el palimpsesto, como lo estoy entendiendo para la investigación, va un poco más allá de esta concepción simplemente de ver los estratos, porque me estoy fijando no solo en esas huellas materiales, culturales que hay en el territorio, sino también considerando algunas capas que tienen que ver con cuestiones inmateriales, las memorias, los testimonios de la gente, el sentido del lugar, ¿no? Que hay en algunos de estos, bueno, en el territorio poblano, y bueno, por eso sería el palimpsesto como esta figura teórico-metodológica para entender esa superposición de capas, pero también para cómo empezar a abordar y trabajar los datos que se fueron recuperando en campo. Ok, muy bien, gracias. Y bueno, complementando a la parte precisamente del título, viene otra pues noción, que es la de patrimonio arqueológico. ¿Cómo tendríamos que entender el patrimonio arqueológico para poder comprender el corpus del texto? Mira, patrimonio arqueológico es un concepto interesante y complejo de definir por varias razones. La investigación va a estar centrada en Puebla, México, ¿no? Y también desde ahí, bueno, vamos a tener que el concepto de patrimonio arqueológico va a tener algunas diferencias en su definición en diferentes países del mundo, y eso a veces responde a cuestiones de cómo son las leyes en cada lugar. En México, la definición de patrimonio arqueológico, de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el instituto a nivel federal encargado de la gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural en general, ¿no? En todas sus vertientes, curiosamente tiene un criterio para definir lo que es arqueológico, que es temporal. Si buscamos la definición, ¿no? En los documentos del INAH, vendrá que es todo aquel patrimonio de carácter material, también de otro tipo de artefactos, objetos, prácticas, pero que son previas a la conquista en México, ¿no? Entonces, previo a la hispánica, ¿no? Lo cual es bastante curioso, ¿no? Y así es como en general hemos entendido en México lo que es el patrimonio arqueológico, aquello que es anterior a la conquista española. Sin embargo, en términos metodológicos en cómo se estudia el patrimonio arqueológico, una técnica quizá la más utilizada y extendida, y no es que sea la única, es la excavación, ¿no? La excavación arqueológica propiamente. Entonces es excavar en subsuelo, ir pasando, ¿no? Por esta serie de estratos o capas naturales y culturales para encontrar eventualmente pues estos vestigios que pueden ser de muy distintas épocas. Pero en esa metodología, bueno, al excavar te puedes encontrar estratos pues mucho más contemporáneos que no van a ser de esta temporalidad prehispánica. Entonces, en ese sentido, metodológicamente, bueno, la arqueología podría hacerse con cosas del pasado reciente, ¿no? Claro. Y ahí es donde empezaremos a tener, bueno, esta revisión de ese concepto, ¿no? Hay una pregunta interesante, ¿no? Que yo, por ejemplo, luego les planteo a los estudiantes cuando estamos hablando justo de patrimonio arqueológico en la clase de patrimonio cultural. ¿Y en España cómo consideran el patrimonio arqueológico, ¿no?
pues tiene que ser una definición distinta, porque en México, si estamos poniendo ese criterio temporal, es previo a la conquista española, ¿cómo será en otros lugares, ¿no? Y entonces ahí es cuando, bueno, hay que ponernos a pensar y a revisar que esas definiciones pues pueden variar, ¿no? De lugar a lugar. Pero en México la definición, digamos, institucional es así, pero por supuesto, ¿no? Que quienes estamos en el gremio de la arqueología, pues es algo que estamos constantemente revisando y reflexionando, porque también existen otros pues tipos de investigaciones que, por ejemplo, llevan adjetivos muy peculiares, ¿no? Arqueología histórica. Bueno, porque se hace de contextos que no son del pasado prehispánico, pero utilizan estas técnicas que utiliza la arqueología, y pues de igual forma son arqueología, pero de otro periodo, ¿no? O la arqueología industrial, que se encarga de explorar los contextos fabriles, de cualquier tipo de industria. Entonces, suele ser algo problemático, ¿no? Pero de manera general, o si queremos ver la definición institucional, tendría que ver con eso, con ese pasado prehispánico, pero yo no lo limitaría, no sería privativo a ese periodo. Muy bien, gracias. Y continuando precisamente con esta secuencia de definiciones, ¿cómo hay que entender la historiografía? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque la manera en la que hacemos, ¿no?, la historia, o vamos reconstruyendo y creando discursos sobre ese pasado, pues también tiene sus metodologías diversas, ¿no? O sea, en la historia, en la arqueología, pues va a ser distinto. Si nos tenemos esta definición, ¿no?, del patrimonio arqueológico como estos bienes del pasado prehispánico, por lo general no contamos con fuentes escritas, o con material de esa naturaleza para poder reconstruir estos discursos de cómo era la vida en el pasado. Mucho del trabajo en arqueología, ¿no?, de ese periodo, de la época prehispánica, tiene que ver con la interpretación que hacemos de los materiales arqueológicos, pero son artefactos, ¿no? Puede ser cerámica, lítica lasqueada, material óseo también, ¿no? O sea, también se excavan entierros prehispánicos, evidentemente los monumentos y los restos arquitectónicos, que a veces por la misma escala o el lugar donde se encuentran y que son más visibles, es el primer referente que tenemos de lo que sería el patrimonio arqueológico, ¿no? Muchos nos remitimos a lo mejor a las pirámides o lo que se ve en las zonas arqueológicas, y eso en aquellas que conocemos y que están abiertas al público. Quizá lleguemos a eso más adelante. Pero hay otro montón de datos mucho más fragmentarios que también nos van proveyendo de información para tratar de reconstruir cómo fue ese pasado. Inclusive, por ejemplo, estudios sobre polen, semillas carbonizadas, que nos permitan reconstruir cómo era el clima, ¿no?, no sé, hace siglos. Entonces, sí va a ser un trabajo, pues, en ese sentido complicado, porque es interpretar datos. Se trata de hacer, obviamente, de la manera más sistemática y científica posible, pero al final de cuentas, bueno, en unos años alguien puede retrabajar esa información, seguramente con otras tecnologías, con otros marcos de pensamiento, y podemos empezar a mover esos discursos de una manera muy interesante. Eso me hace recordar unos trabajos que están realizando en varias universidades de España, por ejemplo, en los que ahora se vuelven esos discursos de la prehistoria para verlos con una perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo eso va a cambiar, ¿no?, la historia que se está escribiendo, ¿no?, de algún periodo muy, muy, muy lejano, ¿no?, de la historia de la humanidad? Entonces, sí, tiene ahí posibilidades de reinterpretarse. Bien, y pues para ya irnos introduciendo poco a poco en el contexto del texto, precisamente, ¿cuál sería este contexto general geográfico, para quienes no son de Puebla, de estas zonas, de estas tres zonas sobre las cuales desarrollaste tu investigación, que son Amalucan, La Manzanilla y Tepalcayotl? Y Tepalcayotl, muy bien. Bueno, para delimitar, ¿no?, la investigación, porque eso es algo muy importante, ¿verdad? Si no, uno nunca acaba. Yo lo que me interesó estudiar fue el estado de sitios arqueológicos
que están en contextos urbanos, particularmente en el municipio de Puebla. Entonces, no son los 3 únicos que existen en el municipio de Puebla, o sea, el municipio cuenta con bastante más. Para ubicarlos, bueno, el municipio de Puebla es donde se encuentra la ciudad capital, ¿no?, del estado del mismo nombre, del estado de Puebla, y además integra 17 juntas auxiliares. En particular, yo me fijé en estos 3 sitios, ¿no?, Amalucan, La Manzanilla y Tepalcayos, o San Francisco Totimehuacán, que es también como está registrado el sitio y es además el nombre de la junta auxiliar donde se encuentra este sitio arqueológico, porque están en la parte oriente del municipio, ¿no? Ese fue también un criterio por cercanía, por afinidad, para todavía delimitar aún más. Insisto, hay más sitios arqueológicos en el municipio reportados, pero lo que me parecía curioso, ¿no?, de esta presencia, ¿no?, de los sitios arqueológicos en el municipio de Puebla es que lo que comparten todos estos es que no están habilitados para la visita pública. Entonces, pese a que hay al menos 13 reportados, pues muy poca gente los conoce, inclusive gente que es nacida en Puebla o que hemos vivido aquí muchos años, pues a veces como que no los tenemos en el radar. Están pues un tanto en las periferias del municipio, esta cualidad de que pues no están habilitados para la visita pública también limita a veces un poco el acceso o que alguien tenga siquiera noción de que existen. Y también el interés de la investigación para abordar estos sitios es contrastarlo con lo que es más conocido de Puebla en términos de patrimonio cultural, que sería el centro histórico, que además es un centro histórico inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1987. Entonces, ahí tenemos patrimonio cultural de diferentes épocas, pero también hablando de cómo se hace la historia de un lugar y cómo se crean los discursos, bueno, ¿qué idea tenemos de Puebla cuando a lo mejor no conocemos tanto sobre ese pasado prehispánico, ¿no?, del cual tenemos muestras que ahí siguen en el territorio? Y un poquito más adelante vamos precisamente a preguntar algo sobre esto que señalas, porque consideramos que es sumamente interesante la forma en que se cuenta la historia oficial, ¿no? Y que pues da mucho que pensar. Sí, da mucho que pensar. Un poquito más adelante hablas o escribes sobre las disciplinas con las que estableces diálogo a lo largo de la investigación. ¿Cuáles serían estas otras disciplinas? Bueno, al estar en este posgrado en estudios socioterritoriales, en particular en la línea de investigación de patrimonio cultural y turismo, bueno, de cierta manera teníamos ahí al turismo, ¿no?, como un eje que no es en el que me enfoco ni el que más me interesa desarrollar, pero claro que en el proceso del trabajo de campo, de ir a platicar con diferentes personas de colectivos ciudadanos que son principalmente quienes fueron mis informantes clave, ¿no?, en el trabajo de campo, sí salió mucho la cuestión del turismo como una alternativa o una posibilidad que algunos vecinos de esas comunidades pues quisieran desarrollar para que estos sitios fueran abiertos al público. Otra disciplina en la que pues tuve que meterme a estudiar y a explorar y que de manera muy interesante encontré cosas ahí que dije, ay, qué padre es esto, pues es la geografía, ¿no? La geografía que yo creo que como nos han enseñado la historia, siempre ha sido este privilegio del discurso sobre el tiempo, ¿no? Las etapas evolutivas o los periodos, o sea, esta misma idea de cómo se define el patrimonio arqueológico a partir de un marcador que es cronológico, ¿no? La conquista, ¿no? O sea, un antes y un después. Entonces estamos muy acostumbrados a esta reconstrucción de los hechos a partir de la línea del tiempo. Pero bueno, todo lo que ocurre en el tiempo, pues también ocurre en un espacio, ¿no? En un espacio físico, en un espacio geográfico. Entonces, ahí tuve que recurrir a la geografía
y en particular a estas vertientes críticas de la geografía y también al denominado giro espacial en las ciencias sociales y en las humanidades. Justo porque pues no solo el tiempo es una dimensión elemental en nuestra práctica cotidiana, sino también el espacio. Entonces, abordar el tiempo y el espacio ya me daba herramientas para poder plantear esta dimensión de lo socioterritorial. O sea, no quedarme solamente con el territorio desde una visión quizá más técnica, ¿no? De qué es lo que hay en términos de aspectos topográficos, fisiográficos, hidrológicos, sino también, bueno, y qué está sucediendo ahí en términos de las culturas en diferentes periodos del tiempo, ¿no? Esa es la parte social, ¿no? Y bueno, y por supuesto la arqueología, que es la profesión de la que vengo yo, y que pues en estos sitios en particular hay algunos reportes que cómo se ha estudiado, ¿no? En Puebla, pero también es algo que queda de carácter bastante fragmentario. Entonces, eso yo creo que en parte puede responder el por qué no conocemos tanto, ¿no? Sobre estos sitios arqueológicos, por cómo ha sido la práctica arqueológica en México y en particular en Puebla, pues que por diferentes circunstancias, ¿no? Que escapan al quehacer de la arqueología, pues han a veces dificultado y siguen haciendo complicado el conocimiento más integral de estos sitios, ¿no? Entonces es ahí jugar con esta serie de problemáticas que se veía como algo bastante más sencillo y no, es un problemón, ¿no? Que y a lo mejor también, ¿no? Que pareciera que el patrimonio arqueológico pues es eso, que está ahí del pasado muy distante, casi que inamovible. Y en el transcurso de esta investigación yo lo que me di cuenta, bueno, quizá lo que menos importa es el patrimonio arqueológico como bien físico y material, pero todo lo que se articula alrededor de estos sitios en términos de problemáticas contemporáneas, ¿no? Sociales, económicas, ambientales, pues fue algo así que explotó, ¿no? Y que también es muy interesante de abordar, aunque nada fácil. Ok, y precisamente a propósito de había asentamientos urbanos previamente a la colonia en la zona del Valle de Puebla. Ah, bueno, esta es también regresando, ¿no? A cómo se nos ha contado la historia, es algo muy interesante de revisar, ¿no? Y de volver a pensar, porque en el discurso oficial, ¿no? Más tradicional o para quienes llevamos ya mucho tiempo viviendo en Puebla o quienes son de aquí, probablemente hayan escuchado esta historia, ¿no? De que Puebla fue una ciudad, una villa fundada para españoles y además me encanta, ¿no? Todo este componente del imaginario de cómo se funda Puebla, porque es una ciudad trazada por los ángeles, ¿no? El obispo, ¿no? Fray Julián Garcés, tiene un sueño en el que los ángeles le revelan con unos listones cómo es el trazo de la ciudad, con estas calles, ¿no? Perfectamente en una ciudad ortogonal o de damero, que pues a final de cuentas es una idea de ciudad pues del Renacimiento, ¿no? Y es como fundar esa nueva ciudad de modelo español en la Nueva España, ¿no? En lo que era la Nueva España en ese entonces. Y claro, con este proyecto franciscano evangelizador, pues para integrar a estos indígenas, ¿no? Pues a la fe católica. Entonces, en ese discurso pareciera que en el Valle de Puebla, pues no había nada, ¿no? Es un valle desierto, muy convenientemente, ¿no? Pues es un valle, algo que está planito, tiene varios ríos, entonces parecía el lugar ideal para fundar esa ciudad perfecta, ¿no? Para españoles. ¿Qué nos provee la arqueología, ¿no? O cómo ayuda a revisar estos discursos? En el centro de la ciudad, pues este polígono, ¿no? La zona de monumentos que además está pues nominada, ¿no? Como el Centro Histórico Patrimonio Mundial y en el cual hay registrados diferentes inmuebles históricos de la colonia hasta siglos posteriores, pues no se habla como de esta presencia de lo prehispánico en el centro, ¿no? Entonces pareciera que es un lugar en el que, exacto, ¿no? Era un lugar prístino en el que se llegó a fundar la ciudad de los españoles. Estos asentamientos arqueológicos prehispánicos de los que hablo en el texto, Amalucan, La Manzanilla y Tepalcayot,
bueno, no están en la en el corazón del centro histórico de Puebla, ¿no? Están en lo que en algún momento fueron las periferias de la ciudad, pero bueno, ahora ya esa mancha urbana ha crecido, ¿no? Entonces, bueno, esos los dejaremos quizá ahorita un poco aparte. Pero sí que ha habido diferentes exploraciones de carácter pequeño, ¿no? Salvamentos arqueológicos, rescates en el centro histórico de Puebla, y ha habido hallazgos muy interesantes que vienen un poco a contraponer o por lo menos a movernos esta idea de que era un territorio en el que no había nada antes y que se fundó una ciudad para españoles. Porque ha habido algunos hallazgos, no de estas grandes ciudades ni basamentos piramidales en el centro histórico, pero sí evidencias de ocupación prehispánica y muy, muy, muy antigua, ¿no? De la época del preclásico, ¿no? O sea, estamos hablando ahí de los primeros siglos de nuestra era. Entonces, al hallar este tipo de registro, de evidencias arqueológicas, pues bien valdría la pena preguntarse, ¿será que no había un asentamiento prehispánico, ¿no? En ese valle, en un valle además, pues con esa ubicación tan buena para el cultivo, ¿no? Con cauces de agua. Entonces, yo creo que es una pregunta ahí muy buena, ¿no? Todavía para explorar. Inclusive las fuentes etnohistóricas, ¿no? Estas que son del momento entre ya al final de los pueblos mesoamericanos y la época del contacto, donde empieza ya a ver la mezcla de estas culturas, pues sí se habla del Valle de Cuetlaxcuapan, ¿no? Que es el nombre indígena con el que se conoce a este valle de Puebla, ¿no? Cuetlaxcuapan, el lugar donde las serpientes mudan de piel, ¿no? Entonces también algo que es muy interesante, yo creo, para hablar de esas otras historias que a lo mejor no son tan evidentes, es remitirnos a esa toponimia que está en otra lengua, ¿no? ¿Qué nos querrá decir o qué signos hay? Y ahí retoma a lo mejor un poquito justo este concepto de palimpsesto, ¿no? Y cómo ayuda, porque no son solamente las evidencias materiales de objetos o de lugares que podemos encontrar en el terreno, sino también el cómo van cambiando los nombres de los lugares, ¿no? Cómo la lengua también se borra, se repite o queda en la memoria, y esos aparentes vacíos, ¿no? O esos silencios, pues no es que no haya nada, más bien las ausencias también dicen muchas cosas, ¿no? A veces no solo de cómo fue el transcurrir, ¿no? El desarrollo de los pueblos en estos territorios en particular, sino también desde el poder, qué historias se han privilegiado en contar y otras pues quizá no tanto, ¿no? Entonces eso también es algo que me gusta abordar en la investigación. Quizá podría ejemplificar, es pregunta, el hecho de que por caso muchas poblaciones llevan el nombre del santo, San Miguel, y luego el nombre quizá originario, pero pues en primer lugar ya hay cierta jerarquización, ¿no? Sí, sí, ese es un fenómeno, yo creo que tal. sí, Totimehuacán, por ejemplo, que es San Francisco Totimehuacán, ¿no? O la Resurrección, que es esta junta auxiliar donde se encuentra el sitio arqueológico de la Manzanilla. Bueno, la Resurrección fue ese nombre católico que se le pone a ese lugar, bueno, también con estos fines a partir del proyecto evangelizador, ¿no? Pero el nombre pues más antiguo que se reporta de ese lugar en lengua náhuatl es Tepetitla. Y es curioso cómo se sigue retomando en algunas iniciativas o quehaceres contemporáneos. Estoy pensando que hay una radio comunitaria que es Radio Tepetitla, ¿no? Entonces hace alusión directamente a ese nombre antiguo de la ciudad. El sitio, por ejemplo, el sitio arqueológico, La Manzanilla. Ay, eso que no se oye muy prehispánico, que digamos, ¿no? Eso de La Manzanilla. Bueno, es que ahí en la actual Junta Auxiliar de la Resurrección hubo una gran hacienda, que era la hacienda de San Diego Manzanilla, ¿no? Y pues por haber encontrado algunos de estos elementos arquitectónicos prehispánicos en lo que eran pues las tierras de la hacienda, pues se le denominó así, ¿no? Incluso ahí había un bosque, ¿no? El bosque de la Manzanilla. Cuentan que todavía hasta principios de los 80s los poblanos se iban de fin de semana, de día de campo, al bosque de la Manzanilla.
un bosque que ya no existe porque fue talado después, ¿no? Antes de que empezara pues este asentamiento irregular en la Manzanilla y que creció ahí de manera muy desordenada la mancha urbana. Pero, por ejemplo, todas estas cosas que se pueden ir recuperando en el trabajo de archivo, ¿no? Hemerográfico, en la investigación, pues van siendo huellas de diferente tipo que tenemos en esto que yo estoy entendiendo como el palimpsesto territorial, ¿no? O sea, ¿qué pasa no solo a través del tiempo, sino en ese espacio geográfico, en ese territorio? Y precisamente sobre eso, ¿cómo podríamos, a partir de lo que nos platicas, entender los procesos socioterritoriales? Bueno, este enfoque socioterritorial es algo, yo creo que muy interesante y que creo que no solo a mí, sino a todas mis compañeras en el doctorado, es algo que nos costó un poco entender, también porque es una mirada bastante novedosa, ¿no? Sobre cómo abordar el territorio, las problemáticas actuales, pero también a lo mejor estudiando diferentes muestras, en este caso del patrimonio cultural de un pasado bastante remoto, pero el enfoque socioterritorial, lo que a mí me encanta de eso es que da la posibilidad a que disciplinas de lo más diverso, ¿no? O sea, ya te decía, ¿no? La geografía, la arqueología, la arquitectura, ¿no? Nos podamos sentar a dialogar para generar conocimiento, pero que no sea esta subespecialización nada más en algo, o sea, muy, muy específico, sino ver que hay conexiones, ¿no? Conexiones y que mover algo por aquí puede afectar todo lo que ocurre en otro lado. Y en términos de lo social, ¿no? Esa parte socio-territorial, pues también nos obliga, ¿no? Como investigadores e investigadoras, a hacer que estos proyectos que estamos realizando, pues ver que o sea, pueden tener injerencia o un impacto bastante más tangible, no en cómo estamos armando los discursos del pasado o cómo estamos reconstruyendo la historia, sino en lo que sucede ahora mismo, ¿no? Entonces creo que esa parte también puede ser la más complicada y no exenta de controversia, pero eso es parte también de los estudios socioterritoriales, ¿no? Bueno, cómo esto que estoy desarrollando con investigación también, pues puede dar alguna explicación o ayudar o a por lo menos visibilizar los problemas de gestión que hay, no sé, simplemente en la ciudad en la que actualmente habitamos, ¿no? Que ya es algo bastante ahí grande, ¿no? De poder abordar, de pretender solucionar, pero si no tenemos ese mapeo, digamos, mucho más fino y específico de los diferentes actores sociales, instituciones que están en juego, bueno, pues a veces es lo que por lo que las cosas no llegan a un buen término, ¿no? Porque es muy complicado tratar de conciliar todo este montón de intereses y necesidades sociales. Entonces, en tal sentido, ¿cuál es el papel que vienen a jugar las declaratorias de Patrimonio Mundial? Ay, las declaratorias, bueno, ¿no? Esta sí es una buena preguntota para otra tesis quizá. Porque yo creo que para quienes estamos abordando las cuestiones de patrimonio arqueológico en centros históricos ni se diga, y a lo mejor en estas zonas más discretas, por llamarlos, en ese sentido de que a lo mejor hay gente que ni lo conoce, no están integrados a circuitos turísticos. Y curiosamente, ¿no? En el trabajo de campo y platicando con diferentes colectivos de estos 3 sitios arqueológicos, colectivos además ciudadanos, ¿no? De gente que ni es arqueólogo o arqueóloga, no son historiadores, no se dedican a estudiar de manera académica o profesional estas cosas, pero que tienen este interés genuino en recuperar esos espacios porque, bueno, a lo mejor aquí me adelanto un poquito algunas de las preguntas, pero lo que tienen también en común esos sitios arqueológicos, además de no estar abiertos de manera oficial, ¿no? O sea, no hay una declaratoria ni siquiera presidencial, mucho menos a nivel internacional como de la UNESCO, ¿no? Para reconocerlas como bienes arqueológicos, patrimonio de la humanidad, pero
que no tengan esa declaratoria no significa que no sean objeto de interés de los vecinos de estas colonias, juntas auxiliares y de gente que no vivimos ahí, pero bueno, que por una u otra razón llegamos a preguntarnos y a querer conocer qué pasa ahí. En muchos casos, y sobre todo desde esta perspectiva de lo que se cree como son las bonanzas del turismo, que sí las hay, se ha planteado, ¿no?, por algunos colectivos el que estos sitios sean declarados, ¿no?, patrimonio cultural y pues si se puede algo más grande, ¿no?, a nivel internacional, que tengan ese reconocimiento. Ahí la reflexión sería, bueno, ¿y qué pasaría si lo lograran? Porque también el tener una declaratoria, ¿no?, a nivel internacional, pues va a implicar un plan de manejo, ciertas limitantes y restricciones en el uso de esos espacios. Idealmente, ¿no?, que hubiera muchos proyectos de investigación y que eso se reflejara, ¿no?, en más trabajo, avance de la ciencia, que bueno, eso a veces no sucede precisamente o no mucho en el sector cultura y en la arqueología tampoco, pero cambiaría bastante la ecuación. Yo creo que lo que ahí es interesante sería pensar que cualquier bien que está declarado patrimonio cultural y este ejercicio de patrimonialización, así como los discursos que se crean de la historia, pues un ejercicio para patrimonializar algo no es una acción inocente. Okay. Va cargada también de ciertos intereses, de poder, y tendrá como consecuencia pues un cambio en los usos que se podrían hacer de ese espacio y de las prácticas que podrían tener lugar ahí. A veces pensamos que porque algo es patrimonio de la humanidad, ya automáticamente es bueno y positivo. Suena muy bonito. Claro que es algo de lo que a nivel internacional, pues cada estado parte de la UNESCO pues vaya a presumir, tenemos una lista de patrimonio mundial, pero yo siempre invito a hacer esta reflexión de, ¿y de verdad será bueno nada más así porque ya fue declarado patrimonio? Lo que estudiamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el doctorado en ciencias territoriales, pues tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con esos ejercicios de patrimonialización? Y también desde dónde vienen, ¿no? Estas declaratorias a nivel internacional o de carácter nacional, pues vienen dictadas desde arriba. ¿Qué pasa con estos ejercicios que podríamos llamar de patrimonialización local? Donde la gente de a pie, ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, si nos interesa que se preserve, salvaguarde un sitio que además vemos está en malas condiciones, inclusive en peligro de desaparecer por el crecimiento tan acelerado de la mancha urbana, bueno, ¿será que tú y yo como ciudadanos no podemos también hacer algo desde nuestros intereses, conocimientos y prácticas para ir construyendo patrimonio? O sea, ahí también es una reflexión sobre esta noción de lo que es patrimonio cultural, ¿no? O sea, eso es algo que si nos vamos a la definición de la UNESCO, tiene que ser un derecho para todos y todas. Bueno, ¿y cómo estamos nosotros ejerciendo nuestros derechos en términos de el conocimiento y disfrute de esos bienes patrimoniales? A ver, en tal sentido me gustaría leer, no suelo leer citas textuales, pero me parece que es muy ad hoc a lo que mencionas y a ver qué nos podrías compartir al respecto. En algún momento señalas que el predominio de los valores arquitectónicos y monumentales asociados a la fundación colonial han ensombrecido hallazgos más discretos de otras temporalidades, produciendo narrativas de la ciudad donde no aparece el patrimonio arqueológico. Sí, eso va muy relacionado justo con esta declaratoria, por ejemplo, internacional, ¿no?, que se tiene de Puebla como esa ciudad patrimonio, ¿no? Que insisto, ¿no?, lo que está declarado de Puebla como patrimonio de la humanidad es el centro histórico. Y efectivamente, ¿no?, si nos vamos a hacer un recorrido a ese polígono de la zona de monumentos, lo que vamos a ver es este predominio, y además por los criterios de la UNESCO que fueron considerados para nominar y eventualmente declarar a Puebla como una ciudad patrimonio,
tiene que ver con estos criterios de los bienes arquitectónicos y el modelo de ciudad, ¿no? O sea, para resumirlo muy brevemente. Y entonces, ahí sí, hablando de temporalidad, lo que predomina van a ser pues edificios de la época colonial y hacia adelante. Por eso, en ese párrafo digo, bueno, está bien, ¿no? O sea, por supuesto, qué bueno que se valoren estas características de la ciudad, además de que cualquiera que conozca Puebla o que lo visite, o sea, es una ciudad preciosa, imponente, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene esos valores en cuanto al arquitectónico, y esta historia de la fundación de la ciudad, claro que fue un hito, ¿no? Cómo transformó el espacio, el territorio, las dinámicas sociales, y bueno, y de ahí para adelante. Pero con todo eso que vemos y que sobresale, por lo menos en la lista de la UNESCO a nivel internacional, ¿qué cosas no estamos viendo? ¿No? Claro. También esas historias no contadas, pues algo tendrán que decir y a lo mejor modificar de ese discurso de ciudad o de ese imaginario, más que nada, de ese imaginario de ciudad que nos hemos creado y que además están promocionado, ¿no? Claro. En la industria turística, para atraer negocios, pero yo digo, siempre también hago esta invitación de, bueno, Puebla es algo más que el centro histórico y que los inmuebles arquitectónicos, ¿no? O sea, hay otro montón de historias de Puebla como territorio que a lo mejor todavía tenemos pendientes que contar. Y, por ejemplo, con estas labores de salvamento y rescate arqueológico que mencionaba hace un ratito sobre los hallazgos, ¿no? Quizá más chiquitos, pero que revelan que en Puebla había presencia prehispánica de otra manera, bueno, ¿eso qué nos dice, no? O cómo nos mueve este imaginario que tenemos de ciudad. También, ¿por qué no ha habido proyectos arqueológicos de más largo alcance, ¿no? Y de mayor durabilidad en Puebla, ¿no? Bueno, eso ya podrá responder a otra serie de, a lo mejor, carencias, ¿no? A nivel institucional, en la misma concepción de los proyectos, pero sí, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de, bueno, hay cosas mucho más discretas que nos están dando, o sea, son al final de cuentas una huella en ese palimpsesto territorial de otras formas de vida. Y muchas veces también la problemática, ¿no? En cómo nos hemos dado cuenta de esas huellas, cuando bien nos va, pues ha sido a través de estas actividades de salvamento o rescate arqueológico, que finalmente las realizan pues colegas del gremio arqueológico, con toda la formación profesional y los métodos adecuados para llegar a esos hallazgos, ¿no? Finalmente la arqueología pues es una disciplina que destruye, ¿no? Pero destruimos de una manera controlada, fina y con mucho registro, ¿no? Pero también muchos hallazgos a veces no los realizan los arqueólogos o las arqueólogas, sino que son hallazgos pues más fortuitos por actividades, no sé, agrícolas, construcción, ¿no? La infraestructura de la ciudad, o sea, cualquier cosa que implique remoción de tierra. Y claro, ¿no? O sea, no todo va a ser con brocha y cucharilla como trabajamos los arqueólogos. A veces tienes a la retroexcavadora, ¿no? Y ¡pum! Se llevó ya ahí hasta un pedazo de estructura monumental o lo que sea. Entonces, bueno, ahí son esos fragmentos, ¿no? Cuando no son cosas monumentales o cuando no estamos con esos criterios de lo arquitectónico como lo más visible o lo más tangible, bueno, esos hallazgos más discretitos que podrían ser enterramientos humanos, inclusive basureros, ¿no? O sea, basureros arqueológicos, algo que nos da muchísima información. Parece algo no tan importante, pero claro que nos da un montón de información. Entonces, ir perdiendo estas pequeñas ventanas, pues hace que eventualmente el discurso histórico que se construye y el imaginario que tenemos de la ciudad, pues vaya quedando con estas épocas, estas sociedades y estas formas de vida, pues con un carácter omiso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si las traemos de vuelta? Ahora, complementando esta dimensión material o inclusive trascendiéndola, mencionas que la Carta de Malta del 1992, reconoce el patrimonio arqueológico material o intangible. Me parece que lo material queda muy claro,
¿A qué o cuáles podrían ser ejemplos de esta dimensión intangible? Bueno, ahí también en cómo fue evolucionando el concepto y la definición de patrimonio arqueológico, hago justo este recuento, ¿no?, de las cartas a nivel internacional, de cómo se fue entendiendo el patrimonio arqueológico. Es algo bien interesante porque al principio, ¿no?, en la Carta de Nueva Delhi, pues se habla simplemente de aquello que requería excavación, ¿no? Y como que, bueno, ese será el criterio, punto, ¿no? Pero claro, ¿no?, yo creo que conforme fueron avanzando, ¿no?, los estudios y la concepción del patrimonio arqueológico, pues nos hemos dado cuenta que no se limita a lo material, aunque es, claro, esa fuente primaria que hay que interpretar. Pero nuestras prácticas cotidianas pues no se basan solamente en los objetos o los edificios, ¿no?, o lugares físicos. Hay todo otro montón de componentes que caen dentro de lo intangible, ¿no? Que podrían ser desde estos ámbitos que la propia UNESCO reconoce, ¿no?, como patrimonio cultural inmaterial o intangible, que tienen que ver desde la oralidad, ¿no?, los idiomas que se hablan, ¿no?, o que se han hablado, aunque no tengan un registro o una gramática así en la manera tradicional que la entendemos, ¿no? Las prácticas y artes del espectáculo, todo lo que tiene que ver con religiosidad, la relación que guardan diferentes pueblos con cómo entendemos el universo, el territorio, el medio ambiente, ¿no? Entonces, toda esta serie de prácticas que van a escapar a tener, pues sí, una materialidad, pero que sin embargo se interpretan, se creen, ¿no? Son sistemas de creencias, música, danza, algunas requieren objetos materiales para realizarse, ¿no? Todas las técnicas artesanales que se transmiten de generación en generación, pues han sido ámbitos que la propia UNESCO ha reconocido y que, bueno, a enfrentarse a contextos arqueológicos, pues no todo lo podemos interpretar de manera limitativa a lo que hacen o pensamos que hacían los objetos, ¿no? Hay muchos chistes, ¿no?, incluso memes, ¿no?, que se hacen de la arqueología, ¿no?, dicen, cuando no entiendes para qué servía algo, pues era ritual, ¿no?, y ya con esa nos la sacamos, ¿no? Entonces, bueno, porque qué difícil es interpretar el dato arqueológico de alguna práctica, creencia, no sé, juego, ¿no?, pues que no conocemos, del que no tenemos un registro que nos expliquen cómo se hacía, que a lo mejor ya no perdura en la memoria y bueno, ahí se puede recurrir a otras fuentes para tratar de reconstruir cómo era eso. Pero hay prácticas, creencias, juegos, idiomas que pese al paso del tiempo todavía las encontramos en el espacio contemporáneo, ¿no? Entonces, esa dimensión de lo intangible, pues bien que podríamos... no voy a decir, con que tengas una evidencia ahorita la extrapolas a hace 5 siglos más, pues no funciona así, ¿no? Pero ese resto que va quedando, esa memoria que todavía perdura, bueno, pues podemos irla rastreando, ¿no? Es parte de esa huella, ¿no? Y que muchas veces es lo que también contribuye a generar un sentimiento de identidad entre algunas de las personas que viven en estos lugares. Ok, Cris, está súper interesante, pero nos queda poco tiempo. Aquí la dejamos. Llevamos 45 minutos y todavía hay muchas preguntas. Me gustaría hacer 2 más. Voy a reducir 6 de las que todavía tengo por acá. Que no era examen. Pero hay algo que particularmente me llamó la atención, y si nos pudieras contar de manera un poco breve sobre este caso específico está acá, que es la zona donde está el juego de pelota y hay una cancha de fútbol. Ok, sí, ese es el sitio arqueológico de La Manzanilla, en la Junta Auxiliar de la Resurrección, una de estas juntas hacia el nororiente del municipio de Puebla, ya ahí casi en frontera con el vecino estado de Tlaxcala y muy cerca ya de la Malinche, ¿no? Esta montaña también súper importante como marcador geográfico, ¿no?
Y bueno, y como obviamente bosque, pulmón de nuestros estados, etcétera. Bueno, pero ese sitio arqueológico de la Manzanilla, lo que tiene de particular es que fue explorado en diferentes momentos, ¿no? En los años 60, y uno de los hallazgos que quizá el que más fue renombrado es que encontraron un juego de pelota prehispánico. De los cuales pues no tenemos muestras así como mucho más cercanas en la parte del valle. Entonces está excavado la mitad de esa cancha de juego de pelota prehispánico, y por el desarrollo que tuvo ese territorio, ¿no? O sea, Tepetitla, después el pueblo de la Resurrección, era un municipio, de repente se volvió Junta Auxiliar de Puebla, y bueno, ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pues es un lugar que también tuvo un crecimiento urbano muy irregular y hasta con tintes un poco de violencia y pelea por la tierra. Entonces, ese sitio arqueológico y el juego de pelota que medio se logró descubrir, ¿no? Y se consolidó y pues se podía visitar públicamente, pues queda un tanto abandonado, ¿no? Y en años pues recientes estaba bastante descuidado, se volvió un lugar casi como basurero, grafiteado, pues nada como con lo que dirías, bueno, cómo se trata un sitio arqueológico que está declarado, que está abierto para su vista pública. En esas estrategias, ¿no? Que tuvo el gobierno municipal de pues salvaguardar este ejemplo de patrimonio arqueológico, bueno, lo que se hizo fue unas labores de limpieza y restauración, borrar los grafitis, hacer jardinería alrededor del lugar, y para aprovechar y cuidarlo cercaron y se creó un parque urbano, que es también algo que comparte con el sitio de Amalucan. Lo curioso es que al lado de esa cancha de juego de pelota prehispánico se construyó también una cancha de fútbol de pasto sintético, ¿no? O sea, obviamente contemporánea. Entonces ahí a mí me parece muy curioso, ¿no? Cómo ha sido el desarrollo contemporáneo y los usos que se dan de esos espacios, ¿no? Un lugar en el que se jugaba la pelota hace muchísimos siglos y en el que ahora se sigue jugando a la pelota. Obviamente un juego distinto, ¿no? Con condiciones diferentes, pero no deja de ser curioso, ¿no? Sí, claro. Cómo tenemos estas permanencias en usos de los espacios y cómo se activan lo que sería un espacio arqueológico, pero ¿qué pasa si con una intervención, pues, para otros fines se crea un parque urbano, ¿no? Entonces ahí, en términos de gestión del patrimonio arqueológico, pues tenemos todavía otro reto, ¿no? Que resolver. Y, por último, ¿qué te deja esta investigación? Ay, ¿qué me deja esta investigación? Pues muchas canas, creo, mucho trabajo que todavía hay que concluir, pero sin duda para mí lo más importante fue sí seguir con este interés, ¿no? Que tengo en lo que es el mundo de la arqueología, pero ahora visto desde las prácticas patrimoniales. Pero yo creo que lo más importante es ver cómo la arqueología es algo que puede tener repercusión directa, ¿no? En la sociedad contemporánea, porque a veces pareciera que o somos nada más la piedra en el zapato, ¿no? De todas las obras de infraestructura, y que puede ser algo bastante complicado, ¿no? De conciliar en cuanto a intereses. También invitar a ver con otros ojos la ciudad que habitamos, ¿no? O sea, insisto, Puebla no es el centro histórico, Puebla es mucho más grande, y también en esta lucha, ¿no? Que ha habido de muchos colectivos ciudadanos de poner el acento, ¿no? En que se volteen a ver estos sitios arqueológicos. Otro ejercicio quizá del que no hablé, pero que es algo que resalta, ¿no? En la investigación es, queremos que se cuenten esas otras historias, ¿no? De colonias, lugares, juntas auxiliares que están en las periferias de la ciudad, que carecen a veces de los recursos básicos, ¿no? De los servicios básicos en estos lugares donde se enclavan, donde hay altos índices de violencia, de marginalidad, y cómo hay esta
esperanza en el que si se fijan en su patrimonio arqueológico, puede que haya una mejora mucho más generalizada en el nivel de vida de los habitantes. Entonces, si el patrimonio arqueológico pudiera servir para eso, yo creo que sería algo fabuloso, porque se atenderían muchas necesidades y problemas sociales pues con los que estamos viviendo y conviviendo, que si no vamos a esos lugares a lo mejor ni nos enteramos, pero eso no quiere decir que no existan. Y si alguien estuviera interesado o interesada en consultar este artículo, ¿en dónde lo puede encontrar? Bueno, en Academia Edu pueden buscarme como Cristina De Sentis, ahí está disponible este artículo que es el más reciente, bueno, y algunas otras cosas que trabajé durante la maestría, ¿no? Sobre el caso de Cholula y también ahí las protestas ciudadanas que hubo en torno al sitio arqueológico, entonces ahí pueden encontrarlo y bueno, pues también pues mis datos de contacto, ¿no? Quien quiera puede enviarme un correo, ¿no? cristina.decentis@tec.mx y ahí con todo gusto. Pues mil gracias, ha estado súper interesante y la verdad invito a que le den un viso al texto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Pues muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y pues si no, me vuelves a invitar para que sigamos platicando. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos y no olviden más bien, atreverse a saber. Hasta pronto. Mil gracias. Chao. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú, te atreves?